Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora que sea cuando estén viendo este podcast de noticiasdigital.net. Mi nombre es Luis Cárdenas, les agradezco mucho la atención a estas cápsulas, a estos podcasts de Noticias Digital. Próximamente voy a buscar la forma de que también puedan estar disponibles en iTunes y bueno, pues en algunos otros medios para que se pueda difundir un poco más. Agradezco a todos los que nos ayudan difundiendo los podcasts y a los que también pues nos ayudan siguiéndonos en twitter.com diagonal soy un hereje o en facebook.com diagonal noticias digital mx. Hoy es un podcast un tanto polémico, ya habíamos hablado de una situación anterior en un podcast de hace varios meses llamado Pactar con el Narco. Y es que a raíz de la carta abierta que lanza Javier Sicilia luego del asesinato impune, el asesinato vil de su hijo Juan Francisco, a raíz de esta carta hay quien lo interpreta o quien dice pues que es una postura en torno al pacto con el narco. Y bueno, particularmente de aquí surgen versiones santurronas políticas, versiones del ultraconservadurismo político, en donde pues la gente lo único que quiere, o estas gentes lo único que quieren, estas personas lo único que quieren es persinarse en torno a pactar con el narco. No, no puede ser. A ver, aquí hay varios temas. El primero, legalmente hay una especie de pacto con los narcotraficantes. Me refiero a los famosísimos testigos protegidos, de los cuales muchos testigos protegidos han terminado asesinados y de los cuales también muchos testigos protegidos han servido únicamente para incriminar a quien le es incómodo al régimen. El caso, por ejemplo, de un reportero de Proceso, en donde el testigo protegido Mateo, que es nada menos y nada más que Edgar Valdés Villarreal, que es el grande, terminó incriminándolo. Entonces, bueno, pues hay de cierta forma un pacto legal, un pacto permitido con un narcotraficante para reducirle la pena, para pues que tenga un trato mejor, beneficios en el juicio, en fin, distintas opciones en estos pactos que se dan con los famosísimos testigos protegidos. Ahora bien, ese es un pacto legal. Aquí lo que se imaginan algunas personas es que va a llegar el gobierno de Calderón, particularmente los que son muy dados a las teorías de la conspiración, que va a llegar el gobierno de Calderón, el gobierno de quien sea, va a llegar, se va a juntar con los narcotraficantes, va a estar en una mesa el Chapo, va a estar en una mesa el Mayo Zambada, va a estar el Lascano, van a estar todos los narcotraficantes y van a lograr tener un pacto para disminuir la violencia. Nada más lejano a la realidad en la situación que estamos viviendo en este momento en el país. Y es que, bueno, analizarlo punto por punto. Uno, la estrategia estúpida, la estrategia pendeja, la estrategia que se hizo por por un arrebato de coraje en contra del narco, la estrategia que se hizo a balazos y que nos ha costado 35,000, 36,000 muertos, y que algunas personas como Manuel Espino hablan de que no son 36,000 sino el doble, más o menos 70,000 muertos, por los que no se cuentan, por los que están en las fosas, por los que no denuncian, etcétera, por lo que usted quiera. Bueno, pues esta estrategia lo que ha provocado es precisamente el fortalecimiento y lo difícil de atacar ahora al crimen organizado y en dado caso negociar con él. Mientras antes existía un cártel, ahora existen muchos cartelitos. Antes, bueno, no existía solamente un cártel, existían algunos muy bien identificados, pero ahora existen muchos cartelitos, muchos grupos delincuenciales que operan por sí mismos y operan en una situación que no es lo mismo, aguas, pero muy similar a la guerrilla. ¿A qué me refiero con eso? A cartelitos que están por ahí metidos, que son más difíciles de localizar, que son más difíciles de detener y que finalmente pues provocarían una dificultad en torno a este pacto porque, bueno, vamos a suponer que el gobierno pacte con el cártel de Sinaloa, que es uno de los que más se ha señalado con acuerdos entre el gobierno federal, se ha señalado por distintos actores y algunos medios de comunicación extranjeros. Suponiendo que pacta con el cártel de Sinaloa, hay un problema gravísimo con el cártel del Golfo y hay un problema gravísimo con otros grupos delincuenciales en el sur. Entonces, finalmente sería complicado tener esa negociación. Por ejemplo, el cártel Nueva Generación en Jalisco, en fin, hay muchos que se están dividiendo y sería imposible en este momento pactar con todos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Insistir en el punto de que el lavado de dinero es una de las claves, el combate directo, real
no político. El combate real al tema del lavado de dinero sería uno de los temas que ayudarían a resolver este conflicto, que ayudarían a resolver el problema del crimen organizado, porque ahí se les estaría pegando en donde les duele, en la lana. Y además, al hacer la investigación de dónde están las cuentas, ahí sí, a través inclusive de pactos con el mismo narco, cuando detengan a alguien y platiquen y termine siendo ese alguien testigo protegido y señale, hey, este señor es el que vende, este señor es el que trafica, estos señores son los que matan, ahí sí, ya una vez que se les detuvo en el dinero, ya una vez que comiencen a ver que no es tan negocio entrarle al narcotráfico debido al combate al lavado de dinero, pues ahí sí los niveles de violencia comenzarían a disminuir. Pero esto de plantearlo pues de una forma como que ay, es un pacto que nos necesitarían, sería muy complicado ya en la situación que vive en este momento el país. Ahora, durante mucho tiempo esto se tuvo, ¿eh? Durante mucho tiempo existió un pacto con el narco, la famosísima paz narca, en donde pues había niveles de violencia muy reducidos. En este momento, le insisto, debido a la situación de los cárteles, debido a la situación de violencia, creo que una negociación, no dudo que el gobierno federal la haya querido para disminuir los niveles y para que no se afectara tanto la imagen como se le ha afectado, pero es realmente muy complicada debido a la atomización, a los cartelitos, a los grupos delincuenciales que ya son muchos, que en este momento comienzan a ser más complicados para controlar. Entonces, bueno, pues ahí está ese tema y el pacto con el narco, pues sería ya en estos momentos muy difícil. Lo que se necesita es una estrategia real, porque la violencia no la controlan tres personas, desgraciadamente. La violencia se le salió de las manos al gobierno federal, se le salió de las manos al Estado, y ahora es una violencia generalizada, es una violencia en donde es facilísimo conseguir, como si fueran papitas sabritas, una arma AK-47 o una Barrett, y poder hacer con ella el desmadre y los despapayes y los asesinatos y las vilezas que se han estado haciendo en este país y que han costado los muertos que han costado. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Creo que un pacto con el narco en este momento, aunque no dudaría que inclusive hubiera sido deseado por el gobierno federal para disminuir los niveles de violencia, es realmente imposible debido a la atomización de los cárteles y a que no sería tan fácil sentarse y negociar con tres personas y listo, que terminara el problema. Negociar, obviamente, no es la solución, aunque durante mucho tiempo existió y los niveles de violencia no eran ni por mucho comparables a los que hoy estamos viviendo y sufriendo en este país. Pues ahí está esta aportación en este editorial de Noticias Digital. Les agradezco mucho a todos los que pues han confiado en nosotros, a los que se están conectando, a los que están entrando a ver estos podcasts. Gracias también a los que nos ayudan difundiéndolo en twitter.com/diagonal soy un hereje. Mi nombre es Luis Cárdenas, los espero mañana en otro editorial de Noticias Digital. Cuídense mucho, hasta mañana. Nos vemos. Y ya sabe dónde escucharme de 1 a 3 de la tarde. Ahora sí, hasta mañana.